Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso vamos a empezar una serie, en este caso van a ser 2 vídeos nada más, en el que vamos a ampliar la parte de formulación orgánica de cuarto de eso, la vamos a ampliar a lo que sería bachillerato, ¿de acuerdo? Primer bachillerato y por tanto ya pues segundo de bachillerato, todo lo que sería el bachillerato. Como en este caso lo que vamos a hacer es ampliar para los distintos grupos funcionales cómo se nombrarían en caso de que actúen como grupo funcional secundario. Y en este primer vídeo pues vamos a ver el caso de aquellos compuestos orgánicos que tienen oxígeno. Fundamentalmente vamos a hablar de alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas y ácido carboxílico. ¿De acuerdo? Bien, a la hora de ver cómo se nombran como grupo secundario, lo primero que hay que establecer es un orden de preferencia. Y ese orden de preferencia pues lo estableció la UPAC. ¿De acuerdo? ¿En qué situación lo vamos a aplicar? Pues la situación, como se indica aquí, de que nos encontremos con 2 grupos funcionales en el mismo compuesto orgánico. Ya se nos ha dado el caso con dobles y triples enlaces, por ejemplo, o con un ácido carboxílico o un aldehído, por ejemplo, por decir algo, y un doble enlace. ¿De acuerdo? Pero el problema no lo vamos a encontrar cuando tenemos grupos funcionales, como por ejemplo los que tenemos aquí, ¿vale? Un ácido carboxílico y un aldehído, una acetona, por ejemplo, y una amina. ¿Qué orden de preferencia le damos a la hora de nombrar? Porque hemos visto que en casi todos los casos se utiliza una palabra para finalización o una terminación, un sufijo. Entonces, lo que establece la UPAC es establecer un orden de preferencia a la hora de nombrar, que no quiere decir que estos grupos sean más importantes que el resto, y a partir de ahí, pues si según los 2 grupos funcionales que nos encontremos, pues según el orden de preferencia, uno se nombrará como principal y otro como secundario. Al nombrarlo como secundario vamos a ver que se nombra de otra forma diferente a la que hemos visto en los vídeos que he elaborado para cuarto de eso, ¿de acuerdo? En el que se pretendía, como ya dije en su momento, pues por lo menos identificar los grupos funcionales y saber cómo se nombran. Ahora lo que vemos en esta ampliación es cuando nos encontramos más de un grupo funcional en un compuesto orgánico. Vemos aquí que el de mayor preferencia va a ser los ácidos carboxílicos y el de menor preferencia los éteres. Por supuesto he sacado de aquí pues dobles y triples enlaces que ya hemos visto que se nombran añadiendo la terminación eno-ino y por ejemplo los halógenos, que ya sabéis que se nombran delante como si fuesen sustituyentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no estarían incluidos aquí en esta clasificación. ¿Vale? Bien, pues vamos a ir viendo cómo se nombrarían estos compuestos a la hora de actuar como secundario. Aquí tenemos las terminaciones o sufijos o palabras que se utilizan cuando actúan como grupo funcional principal y que, repito, ya se ha visto en el tema correspondiente, en los vídeos correspondientes a cuarto de eso, de introducción de la formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos. Y aquí tenemos los prefijos y sufijos que se van a utilizar cuando actúan como secundarios. Aquí también voy a incluir algunas excepciones, que es, por ejemplo, cuando tengamos más de un grupo funcional de un mismo tipo. Vimos que había problemas a la hora de nombrar las aminas, los éteres, etcétera. Pues vamos a ver también esas excepcionalidades, pero fundamentalmente cuando actúan como grupo secundario. De aquí vamos a sacar lo que serían las estereoamidas. En Andalucía normalmente cuando se ponen 2 grupos funcionales normalmente se combina pues un ácido con nitrilos, aldehídos, cetona o ésteres con el resto de grupos o amidas con el resto de grupos. Es muy raro encontrar pues un ácido y un éster, ¿de acuerdo? O un éster y una amida, que son más difíciles de nombrar. Se pretende fundamentalmente que sepáis identificar los grupos funcionales y establecer el orden de preferencia, saber cuál es el orden de preferencia y cómo se nombra, ¿vale? Aquí están los prefijos o las palabras, en algunos casos, que vamos a utilizar para nombrar, como vemos aquí, a los grupos funcionales cuando actúen como secundarios. Llama la atención que vemos aquí que los ácidos tenemos puesto aquí un prefijo para cuando actúa como grupo secundario y es el primero, digamos, ¿no? El de mayor orden de preferencia. Ya veremos por qué aparece esa palabra carboxi o el prefijo carboxi, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a comenzar con los alcoholes. Nosotros ya sabemos, no voy a entrar en cómo se nombran y formulan los alcoholes, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar solamente en los casos en los que actúen como secundarios. Si queremos repasar cómo se nombran los alcoholes o el resto de grupos funcionales, pues los vídeos correspondientes están ya elaborados y podéis repasarlos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre cuando yo me encuentro el grupo alcohol
como secundario en un compuesto orgánico en el que hay otro grupo funcional que, repito, no es que sea más importante, sino que se va a nombrar como principal. Se ha establecido un orden de preferencia. Pues vamos a utilizar la palabra hidroxi, delante, ¿de acuerdo?, del esqueleto carbonado, como si fuese un radical cualquiera, un sustituyente, ¿de acuerdo? Vamos a seguir manteniendo normas que ya hemos visto en grupos funcionales en todo lo que es la formulación orgánica previa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que si hay más de un grupo alcohol hay que indicar dónde van con los localizadores, y que si hay más de uno hay que indicar los prefijos latinos. Es decir, todas estas normas que ya habíamos visto con los compuestos orgánicos previos se siguen manteniendo. Y por ejemplo, que una vez que yo nombro el grupo funcional alcohol, hidroxi, como secundario, y lo voy a poner delante del nombre esqueleto carbonado, fijaros aquí que no he puesto ningún esqueleto carbonado, he simplemente representado cómo se nombraría cuando se pone delante, y aquí exactamente igual. Pues nos encontramos en ese compuesto un etilo, un metilo y dos grupos alcohol. Pues delante del esqueleto carbonado se ponen por orden alfabético. La E va antes que la H y antes que la M. Y recordar que a la hora de poner el orden alfabético nos fijábamos siempre en la letra correspondiente bien del radical o del grupo funcional. En este caso la H, no en la D de di, sino en la H de hidroxi, ¿de acuerdo? Y se ponen por orden alfabético. Si no se dice como esto es un grupo funcional lo pongo primero y los radicales después, no. Se establece el orden alfabético y listo, ¿vale? Bien, una vez visto eso, vamos a los ejemplos. Aquí tenemos un ácido carboxílico y un alcohol. Evidentemente, por orden de preferencia establecemos el ácido carboxílico, es el que manda a la hora de elegir cadena principal y a la hora de numerar, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues sería la más larga que contiene el grupo ácido, y en caso de igualdad, pues nos fijaríamos en aquella que sea más larga, que contenga además al grupo alcohol. En este caso, como tenemos solamente el esqueleto carbonado, pues nada, es normal, ¿de acuerdo?, encontrarnos compuestos sencillos de este tipo para, repito, identificar los grupos funcionales que aparecen y saber nombrarlos. Numeramos de izquierda a derecha. Bueno, pues recordemos lo que acabo de decir, se nombra como secundario, contamos dónde va el grupo alcohol va en el carbono 5, como vemos aquí, el OH si está aquí es que está unido a este carbono, grupo 5, por lo tanto sería el ácido pentanoico, porque tiene 5 átomos de carbono, y decir que en el carbono 5 tenemos un grupo alcohol, ¿de acuerdo? No se añade la terminación ol de alcohol, sino que lo que se hace es poner una palabra delante o un prefijo, en este caso hidroxi. Aquí tenemos otro caso en el que tenemos un radical. Vemos otra vez, en este caso un grupo aldehído, como vemos, un grupo aldehído que tiene preferencias respecto a los alcoholes. La lista de preferencias hay que sabérsela, ¿de acuerdo? Y vemos aquí cómo se representaría en línea. Siempre me gusta ponerlo así para que lo tengáis claro. Recordar CH3, CH paréntesis CH3, es decir, este CH3 está unido a este carbono, CHOH, CH2 y el grupo aldehído como se representa. Entonces serían 5 átomos de carbono, sería el pentanal, y delante hay que indicar dónde va el grupo alcohol y dónde va el metilo, ¿de acuerdo? Por orden alfabético. Siempre se ordenan por orden alfabético. En este caso, la H de hidroxi va delante de la M de metil. Bueno, pues hará 3 hidroxi, 4 metil, pentanal. Recordad que ni en el grupo ácido ni en el grupo aldehído hay que indicar dónde va. Como veis, es muy sencillo. Es recordar en este caso cómo se representa o cómo vamos a representar el grupo alcohol cuando actúe como grupo funcional secundario. Nos vamos a los éteres. Vamos a ver dos situaciones. Vamos a utilizar el prefijo osa. Ese prefijo osa se va a utilizar bien en una situación especial. Vamos a suponer que nos encontramos un esqueleto carbonado como este, en el que tenemos varios grupos éteres. Tenemos dos. Si nosotros utilizamos la terminación éter o oxi, como vimos metoxi, etoxi, etcétera, en el vídeo correspondiente a alcoholes y éteres, pues es muy complicado nombrar. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Utilizamos el prefijo oxa y lo que hacemos es contar los oxígenos como si fuesen carbonos, ¿vale? Elegimos como cadena principal la más larga que contenga al mayor número de grupos éter y contamos los grupos éter. Fijaros que aquí a la hora de numerar he contado este grupo éter y este. Y lo que hacemos ahora es, considerando un esqueleto entre comillas de carbono de 8 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos es
decir, tenemos el octano, pero ojo, en el carbono 2 y en el carbono 6, lo que es el carbono 2 y el carbono 6 no son carbonos, son grupos éteres, y eso lo representamos con la palabra oxa. Como siempre, hay que indicar con localizadores tantos grupos éteres como haya, y si hay más de uno hay que ponerle el prefijo latino, es decir, estas normas se mantienen. Esta es una utilización del prefijo oxa para el caso en el que haya, repito, más de un grupo éter en un esqueleto carbonado normal. Es decir, no estamos hablando de más de un grupo funcional, ¿vale? Os he dicho que en estos vídeos íbamos a ver pues excepciones, o sea, actuación como grupo secundario y excepciones también a la hora de nombrar, por ejemplo, que tenemos aquí más de un grupo éter en el esqueleto carbonado principal, y es más fácil nombrarlo utilizando el prefijo oxa. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el grupo éter actúa como secundario? Pues podemos utilizar el prefijo oxa, evidentemente, que es una primera forma, y luego veremos una segunda forma, que es utilizar la terminación oxi, como ya vimos en los éteres, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo se hace? Pues efectivamente contamos la cadena más larga, aquí está, es la única que hay, que contenga el mayor número de grupos ácidos, y está incluido, como vemos, el grupo éter en esa cadena más larga. Entonces contaríamos ese oxígeno como si fuese un carbono, por lo tanto, este sería el ácido pentanoico, ¿vale? Pero tenemos que decir que, ojo, lo que para nosotros es un carbono 4, no es un carbono, sino que en esa posición 4 lo que tengo es un grupo éter, ¿de acuerdo? Como veis, es muy fácil. Otro ejemplo, bueno, aquí hemos metido un aldehído, podríamos haber metido un éster, una amida, cualquier grupo funcional que a la hora de numerar, de asignar grupo funcional principal, esté por encima de los éteres, ¿vale? Pues volvemos a numerar, ya sabemos, el que manda es el grupo aldehído, cadena más larga, la más larga posible que contenga el grupo funcional aldehído, aquí no hay discusión porque no hay otra, y nombramos del 1 al 6, sería hexanal, pero hay que decir que en el carbono 4 pues tenemos un grupo éter. En lugar de un carbono es un grupo éter, decimos 4-oxa hexanal. ¿De acuerdo? ¿Veis? Muy fácil. Es la utilización del prefijo oxa para nombrar como secundario. Y hemos visto antes la utilización del prefijo oxa cuando tengo varios grupos éteres en la cadena principal. Esta es una primera forma de nombrar cuando actúa como secundario el grupo éter. ¿De acuerdo? Una segunda forma ya la vimos cuando nombramos los éteres, que es utilizar metoxi, etoxi, propoxi, es decir, el esqueleto carbonado con el grupo éter. Por ejemplo, ciñéndonos a los mismos ejemplos, sería, yo tengo aquí el ácido propanoico y este grupo, que ya conocemos de los éteres, en un vídeo previo cómo se utiliza, sería para nosotros el metoxi. Un metilo unido al grupo éter, utilizamos la palabra metoxi. ¿Qué diferencia hay? Pues que aquí hay que decir dónde va. Es decir, porque este grupo metoxi podría haber estado en este carbono, podría haber estado en este. Por lo tanto, podríamos decir 2-metoxi o 3-metoxi. Como hay que decir dónde va, que es lo que se indica aquí, pues hay que decir que es el ácido propanoico, pero que en el carbono 3 de ese ácido tengo un grupo éter, que sería en este caso un metoxi. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, bueno, aquí tenemos el mismo ejemplo de antes, pues tendríamos el propanal, como podemos otra vez. Podría haber ido el grupo etoxi, en este caso, 2 carbonos etoxi, podría haber ido en el carbono 2, pero como va en el 3 y puede ir en el 2, pues hay que indicar dónde va, ¿de acuerdo? Entonces sería el 3-etoxi propanal, ¿vale? Yo recomiendo, hombre, es más cómodo utilizar el prefijo oxa. La única diferencia sería que hubiese un esqueleto muy largo aquí de carbono y el grupo éter estuviera aquí unido. Entonces sí tendríamos que utilizar esta segunda forma, ¿de acuerdo? Pero si normalmente nos encontramos un esqueleto que podemos coger como más grande, incluyendo el grupo éter, es más fácil utilizar el prefijo oxa, ¿de acuerdo? Vale. Pasamos, vemos que vamos rápido porque solamente nos estamos ciñendo en cómo se nombran cuando actúan como secundarios, no en cómo nombramos un aldehído, alcohol, éter, etcétera, porque eso ya lo hemos visto en vídeos previos. Esta es la ampliación que se hace para primer bachillerato, que bueno, que incluye segundo bachillerato, evidentemente. ¿Cómo se nombran cómo actúan como secundarios los aldehídos? Pues tenemos la utilización de la palabra formil y la vamos a hacer en dos situaciones. Una primera situación es cuando yo tengo un esqueleto carbonado en el que tengo más de 2 grupos aldehídos, por ejemplo este. ¿Qué ocurre? Que yo para elegir la cadena principal tengo que elegir la cadena más larga que contenga el mayor número de grupos funcionales aldehídos. Y cuando yo tengo 3,
Pues evidentemente no puedo meter los tres en el mismo cadena y se me queda uno fuera. Entonces, yo tengo que elegir la cadena más larga, se me queda uno fuera, pues entonces eso lo tengo que nombrar como si fuese secundario, pero no es porque este aldehído sea menos importante que estos dos que hay aquí, sino que simplemente, bueno, pues que como queda colgando del esqueleto carbonado principal, pues hay que nombrarlo como secundario. ¿Cómo lo nombraríamos? Muy fácil. Bueno, se ve claramente que aquí es la cadena más larga porque aquí habría 4 carbonos y aquí habría 4 carbonos, esta es de 5. Pues este sería el pentanodial, porque tiene 5 átomos de carbono y 2 grupos aldehídos, pentanodial, y decimos que en el carbono 3, porque fijaros, da igual numerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda porque está en el 3, tengo un grupo aldehído y eso lo represento con la palabra formil. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. 3-formil pentanodial. ¿Vale? Como vemos, muy fácil. Segunda situación, cuando en el compuesto hay otro grupo funcional que se nombra como principal, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada. Aquí hay que tener mucho cuidado, y lo aclaro aquí, que cuando nosotros nombramos este grupo como formil, mi esqueleto carbonado principal no tiene 4 átomos de carbono. Cuidado, tiene 3. ¿Por qué? Pues porque el formil incluye todo lo que es el grupo aldehído. Es el carbono con el doble enlace con oxígeno y el enlace sencillo con hidrógeno. Por lo tanto, cuando yo cuento como cadena principal, tengo que contar solo 3 átomos de carbono. Este es el ácido propanoico. Y le tengo que decir que en el carbono 3 tengo un formilo porque el carbono 3 podría haber venido aquí. ¿De acuerdo? Entonces, un grupo aldehído que es formil. Entonces sería el ácido 3-formil propanoico. Mucho cuidado, repito, cuando nombremos el aldehído, porque el aldehído, cuando nombramos la palabra formil, incluye al carbono, que tiene, repito, el doble enlace y enlace sencillo. Entonces, uno tiende a contar 1, 2, 3 y 4 y dice ácido 3-formil butanoico y se está equivocando. ¿De acuerdo? Entonces, mi consejo es que cuando encontréis un ácido en aldehído, rodeéis el aldehído para no contarlo a la hora de contar el esqueleto carbonado. Y así no os equivocaréis. ¿Vale? Aquí está indicado que ojo con ese carbono. Y aquí pasa, aquí os he puesto un ejemplo con un éster. ¿Veis? El carbono del éster, recordar que es siempre el del resto ácido, el 1, 2 y 3, he rodeado el grupo aldehído para no contar ese carbono, y aquí he rodeado el radical que se une al éster para dejar claro que es el etilo, ¿vale? Entonces, 3-formil, porque en el carbono 3 hay un aldehído, 3-formil, como es un éster de 3 carbonos propanoato de etilo. Recordar que cuando el nombre del radical es el final del nombre del compuesto, no pierde la O. No se dice 3-formil propanoato de etil, sino de etilo, porque acaba el nombre del compuesto. Como veis, es sencillo. Entonces es cuestión de irlo practicando para ir recordando los nombres que se utilizan o prefijos que se utilizan cuando actúan como secundarios los distintos compuestos. Vamos ahora a las cetonas. Nos quedan dos grupos, cetonas y ácidos carboxílicos. Las cetonas, pues, ¿cómo se nombran cuando actúan como secundarios? Utilizando la palabra oxo delante del nombre del compuesto. Y como siempre, se ponen tantos localizadores, hay que indicar con localizadores dónde va y los prefijos latinos diciendo cuántos hay, como siempre. Entonces aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuidado que aquí esto es un grupo cetona, esto no es un grupo éter. Este carbono, esto es un carbono, el esqueleto carbonado que tiene unido un doble enlace con oxígeno. ¿De acuerdo? En este caso, pues tenemos 7 átomos de carbono, como tenemos el grupo ácido, y se empieza a numerar por aquí, porque siempre se numera por donde el grupo funcional principal, y la cadena más larga es la que lo contenga. Bien, pues sería 7 átomos de carbono, ácido heptanoico, ¿de acuerdo? Y decimos que en el carbono 5 tenemos un grupo cetona. Nosotros utilizamos o la terminación ona, cuando eran cetona, o la palabra cetona. Aquí, como no se añaden terminaciones, utilizamos el prefijo oxo, cuidado con oxa, que se utiliza para éteres, que ahí puede haber, os podéis confundir, el prefijo oxo para indicar que en el carbono 5, ¿vale?, tenemos un grupo cetona. Tenemos el ácido de 7 átomos de carbono y ojo que en el carbono 5 tenemos un grupo cetona, ¿vale? Otro ejemplo, tenemos aquí un esqueleto con un aldehído que tiene preferencia frente a la cetona y que tiene un radical, como vemos, metilo en el carbono 5, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, cuidado, 5 y 6, porque este que está entre paréntesis está unido aquí como radical. Tenemos un aldehído de 6 átomos de carbono, hexanal,
en el que en el carbono 3 tenemos un grupo cetona, oxo, y en el carbono 5 tenemos un metilo. Y recordemos lo que hemos dicho siempre. Hay que poner oxo delante y hay que poner metil delante. Orden alfabético, ¿de acuerdo? En este caso la M va delante de la O, por lo tanto el metil se pone antes que oxo. Esto es lo más sencillo, porque si a nosotros nos hubieran dicho primero hay que poner los grupos funcionales secundarios que tengan más preferencias, después los radicales por orden alfabético, nos volvemos locos. Lo más sencillo que hizo la IUPAC es decir, todo lo que se pone delante va por orden alfabético. Y eso es lo más fácil, ¿de acuerdo? Y por último nos quedan los ácidos carboxílicos. ¿Cómo se nombran los ácidos carboxílicos cuando actúan como secundarios? Hombre, nos llama la atención. Es decir, oye, eso de que los ácidos carboxílicos se nombren como secundarios, pues la única situación que nos vamos a encontrar es la misma que nos hemos encontrado con los aldehídos. Y es que haya 3 grupos funcionales aldehídos y ácidos y no los puedo meter en el esqueleto principal. ¿De acuerdo? Y puedo meter 2 en la cadena principal, pero el tercero no lo puedo meter. Como no lo puedo meter, pues evidentemente lo tengo que nombrar como secundario. Si yo tengo que elegir aquí una cadena principal, que es esta, en el que empiezo a numerar por aquí, porque el tercer grupo ácido está en el carbono 2 por aquí si numero está en el 4, es decir, se sigue manteniendo las mismas reglas que ya hemos visto en los vídeos iniciales. Y, bueno, pues aquí sería como, aquí tenéis cómo se escribiría, ¿de acuerdo? En línea, hay que tener mucho cuidado, veo aquí muchos o tal, ¿vale? Yo también les recomiendo a mis alumnos que cuando vengan esto escrito en línea, que es muy probable, pues que esto lo lleven aquí para empezar a numerar y así lo ven más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo aquí el ácido pentanodioico, 5 carbonos con 2 grupos ácidos, pero tengo que decir que en el carbono 2 tenemos unido un grupo ácido también. Entonces se utiliza la palabra carboxi, ¿de acuerdo? 2-carboxi-pentanodioico, ¿vale? Como veis, muy fácil. Y un ejemplo más, pues en el que hay, fijaros, un grupo alcohol también en la cadena. Fijaros que este es un compuesto que ya es raro encontrarlo en una prueba externa, en la PEBAU, por ejemplo, ¿no? La prueba de evaluación y acceso a la universidad, es decir, la selectividad, ¿vale? Es complicado encontrárselo, pero no lo podemos encontrar. Entonces, nos encontramos esa situación, tenemos el grupo hidroxi que se nombra delante, ¿vale? El grupo carboxi que se nombra delante. Aquí da igual numerar por un lado o por otro porque es el mismo, ¿vale? Están los dos en el 3, primero me fijaría en el carboxi, si está en el 3 le da igual, y después en el grupo hidroxi, y como está en el 3 por los dos lados le daría igual, o sea, numeramos por donde nos da la gana, y el orden alfabético aquí, la C va antes que el H, ¿de acuerdo? Nada más, ¿vale? Como veis, es un nombre bastante largo, pero la ventaja que tiene la orgánica, como ya he dicho en vídeos previos, etcétera, los de cuarto, etcétera, es que yo me fijo en que tengo 5 átomos de carbono, que le tengo que poner 2 grupos ácidos, que le tengo que poner un grupo alcohol en el carbono 3 y que le tengo que poner un grupo ácido en el carbono 3. Una vez que hago eso completo con hidrógeno, si me está diciendo todo lo que tengo que hacer. El problema está en que yo carboxi, hidroxi, oico, el di, pentano, penta, tengo que saber lo que significa. Si no me sé los prefijos o los sufijos que tengo que utilizar, es como si no me sé los números de oxidación inorgánica, no voy a poder ni nombrar mi fórmula. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo. Hemos visto solamente 5 grupos funcionales con oxígeno, repito, porque los ésteres no se suelen nombrar como secundarios. Entonces no lo he puesto. He visto distintas combinaciones y repito, lo más importante es acordarse de cómo se nombran como secundarios. Y las excepciones, como en el caso, por ejemplo, de aldehídos, éteres y ácidos carboxílicos, de la utilización de carboxilos ácidos carboxílicos, de la utilización de formil cuando tenemos más de 2 grupos aldehídos, o la utilización de oxa cuando tenemos más de un grupo éter en el esqueleto carbonado principal, como se utiliza. ¿Vale? Con esto ampliamos lo que serían los grupos funcionales con oxígeno a lo que ya hemos visto en cuarto, que básicamente era cómo se nombraban los grupos funcionales, pero sin otros grupos funcionales adicionales, exceptuando pues, que hubiese dobles y triples enlaces o algún halógeno que ya hemos visto que no suponía ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, pues finalizamos el vídeo.